Bienvenidos a un nuevo vídeo de gestión de empresas informáticas. Hoy seguiremos con los ejercicios del tema 3. Bien, vamos a empezar este segundo vídeo del tema 3 de gestión de empresas informáticas comentando el proceso de reclutamiento del personal. Un momento, ahí. Bueno, el reclutamiento se puede hacer de dos formas, en el interior de la propia empresa o en el exterior de esta. En el interior, en este tipo de reclutamiento la mayor parte de las empresas siguen la política de tener en cuenta a sus propios empleados para cubrir un puesto. ¿Ventajas que tiene esto? Más sencillo y barato evaluar a las personas que ya se conocen y sobre cuya formación, experiencia, capacidades, actitudes y hábitos de trabajo se tienen datos o se pueden obtener fácilmente, y al cambio de puesto y la promoción resultan motivadores e incentivan a las personas por constituir una evidencia concreta de que la empresa se preocupa por la mejora y la lealtad de su personal. Por otro lado, tiene como inconvenientes que las personas que vienen del exterior tienen ideas nuevas y diferentes. Los ya empleados conocen las políticas, los procedimientos y la empresa mucho mejor que alguien de fuera, pero tienen un problema con todo esto, que les resulta más difícil aceptar cambios y mejoras en los métodos. Y por último lugar, la limitación de la propia empresa, ya que es muy difícil que una empresa en expansión pueda cubrir todos los nuevos puestos con su personal actual. Bien. En cuanto al reclutamiento del personal en el exterior, el procedimiento para conseguir candidatos varía según el puesto de trabajo del que se trate. Si son puestos de alta y media dirección, se acude a una empresa de búsqueda de ejecutivos, universidades, etc. Si son puestos de trabajo poco cualificados, pues se acude a la oficina pública de empleo o a amigos o familiares de empleados actuales. En niveles intermedios también es frecuente insertar anuncios en publicaciones periódicas. Y últimamente también en páginas web, portales de trabajo, ETTs, empresas de trabajo temporal, etc. Dicho esto, vamos a resolver esta primera pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes no es una ventaja de reclutar en el interior? A. Que es más sencillo y barato evaluar personas que ya se conocen. B. Que el cambio de puesto y la promoción resultan motivadores. C. Que las personas provenientes del exterior tienen ideas diferentes y nuevas. D. Ninguna de las anteriores. Bien. En primer lugar, que es más sencillo y barato evaluar personas que ya se conocen, no es una ventaja, con lo cual la descartamos. Que el cambio de puesto y la promoción resultan motivadores, también es una ventaja, con lo cual también la descartamos. Y tenemos como respuesta correcta la C, que es un inconveniente de reclutar en el interior. Pasamos a comentar el proceso completo de selección, las fases de este proceso, que son 7 en total. La primera de ellas, la entrevista preliminar. Bueno, en esta comentar que quien tenga que recibir al candidato al puesto le hará preguntas generales sobre formación, experiencia, etc. Si es evidente que no está cualificado, lo suficientemente cualificado para el puesto de trabajo, pues para el candidato se acaba ahí el proceso de selección. Y si hay alguna probabilidad razonable de que sí pueda o llegue a ocupar el puesto, pues sigue en el proceso, continúa en el proceso. Aparte de que se le pide que cumplimente, que es además en la siguiente fase, una solicitud de empleo. En la segunda fase, solicitud de empleo, comentar que prácticamente todas las empresas piden a los candidatos que cumplimenten un modelo de solicitud de empleo, ya que
es un buen instrumento para obtener datos sobre su formación, experiencia, aspiraciones y referencias personales. La tercera fase sería la realización de test, cuya principal misión es conseguir cierta objetividad. La subjetividad de la entrevista personal también es un procedimiento adecuado de selección y ambos métodos se complementan y se pueden complementar. Cierto es que existen empresas que basan su proceso de selección exclusivamente en los test. La cuarta fase sería la de contrastación de referencias, en la cual, pues, si un candidato supera los test, la empresa contrasta las referencias para comprobar nivel de formación y demás. Lo más efectivo, visita personal a la empresa, a las empresas en las que el candidato trabajó con anterioridad o una llamada telefónica. Quinta fase, entrevista personal. Bueno, es un método, ya hemos comentado antes, que es un método con cierta subjetividad que casi todas las empresas usan para seleccionar personal. Algunas prefieren las entrevistas estructuradas, que siguen un formato establecido previamente, y otras prefieren las entrevistas no estructuradas, que son entrevistas más espontáneas en las que se formulan preguntas de tipo genérico con el objeto de que el empleado, pues, termine revelando cosas sobre sí mismo. La sexta y penúltima fase es la de revisión médica. Dado que la revisión médica, pues, no es gratuita, las empresas lo dejan para el final del proceso de selección y tiene un triple objetivo. El primer objetivo es evitar pagar un problema de salud que el empleado ya tenía antes de su incorporación a la empresa. El segundo, asegurarse de que el empleado es capaz físicamente de realizar el trabajo para el que se está postulando. Y el último objetivo viene dado también por una cierta obligación que tiene la empresa con sus empleados en plantilla, ya que en la medida de lo posible la empresa tiene que evitar contratar a alguien que padezca una enfermedad contagiosa o lo siguiente, es decir, muy contagiosa o mortífera ya. Y la última fase del proceso completo de selección, como no podía ser menos, es la decisión final. Si esa persona no es adecuada, si la persona que ha llegado hasta ahí no es adecuada, sustituirla comporta incurrir en elevadísimos costes de despido y, por supuesto, en costes del proceso de reclutamiento y de selección, ya que la empresa ha conseguido un candidato pero no cumple las expectativas, tiene que despedirlo y tiene que volver a reclutar personal y a seleccionarlo para el puesto que tiene vacío otra vez. Y claro, estos dos procesos conllevan un coste. Dicho esto, pasamos a resolver esta primera pregunta sobre esto, que dice: la primera de las fases en el proceso completo de selección de personal es A, la solicitud de empleo, B, la entrevista preliminar, C, la revisión médica o D, la realización de test. Bien, la solicitud de empleo, si recordamos, es la segunda fase. Bueno, el círculo está muy bien ahí. La revisión médica es la sexta. Y la realización de test es perdón, la cuarta no. Voy a decir que era la cuarta, pero no. Es la tercera. Y sin embargo, la B, que es la correcta, es la primera, la entrevista
preliminar es la primera fase del proceso completo de selección del personal. Pasamos a la siguiente pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes constituye una fase a seguir en el proceso completo de selección de personal? A. Negociación sobre el salario y otras condiciones. B. Realización de un programa de orientación. C. Revisión médica. D. Especificación del puesto de trabajo. Bien, especificación del puesto de trabajo ya lo hemos visto y no tiene nada que ver con un proceso de selección. No tiene nada que ver con el proceso de selección de personal. La B tampoco, porque esto tiene que ver con el proceso de orientación del nuevo empleado, del empleado ya contratado. Y la A tampoco, porque esto es algo que se lleva a cabo cuando se va a firmar un contrato o cuando se ofrece el contrato. Con lo cual la respuesta correcta es la C, revisión médica. Pasemos a la siguiente pregunta que dice: en el proceso de selección del personal, la fase de solicitud de empleo es posterior a entrevista preliminar, B, realización de los test, C, entrevista personal, D, revisión médica. Bien, sabemos que la revisión médica es la sexta, descartamos la D, la entrevista personal es la quinta, la descartamos también. Sabemos que la realización de los test es la tercera, y que yo sepa la tercera no es posterior a la segunda, que es la solicitud de empleo. La descartamos, y la entrevista preliminar es la primera. Con lo cual, la respuesta correcta es la entrevista preliminar. Pasamos a la siguiente pregunta que dice: normalmente en el proceso de selección la contrastación de las referencias es previa a la realización de los test, B, la solicitud de empleo, C, la entrevista personal, D, ninguna de las anteriores. Bien, la contrastación de las referencias sabemos que es la cuarta fase. Sabemos que la realización de los test es la tercera, con lo cual la tercera no es previa a la cuarta. Perdón, la cuarta no es previa a la tercera. Sabemos que la B, la solicitud de empleo, es la segunda. Sabemos que no es previa, que la cuarta no es previa a la segunda. Y la entrevista personal es la quinta. Con lo cual, esta sí que es previa. Descartamos la A porque no es la correcta. La B también. La D tampoco porque la correcta es la C. Y aquí lo tenemos. C. La entrevista personal es la respuesta correcta. Pasamos al siguiente ejercicio que dice: normalmente en el proceso de selección la entrevista personal es previa a la revisión médica, B, la realización de test, la solicitud de empleo es la C y la D, la contrastación de las referencias. Entrevista personal, cuando nos preguntan previa, pues tenemos que buscar la sexta. Sabemos que la realización de test es la tercera, la solicitud de empleo es la segunda, la contrastación de referencias es la cuarta, todas previas a la entrevista personal, y que la revisión médica es la sexta, que es justamente la posterior a la entrevista personal. Con lo cual la respuesta correcta es la revisión médica. Y pasamos a este último ejercicio que dice: la relación con el proceso completo de selección del personal en relación con el proceso completo de selección del personal. A. La revisión médica se realiza antes de la entrevista personal. B. La contrastación de las referencias es posterior a la realización de test. C. La última fase de la revisión médica. D. Consta de 6 fases. Bien, la D no es la correcta porque tiene 7 fases. Entrevista preliminar, solicitud de empleo, realización de test, contrastación de referencias, entrevista personal, revisión médica y decisión final. La C tampoco, porque la última fase es la decisión final, no la revisión médica. La A tampoco, por el siguiente hecho, porque la revisión médica, que es la sexta fase, no va antes que la entrevista personal, que es la quinta. Es posterior a la entrevista. Bueno. Es posterior a la entrevista personal. Con lo cual la respuesta correcta va a ser la B. ¿Por qué? Porque la contrastación de referencias, cuarta fase, es posterior a la realización de test, que es la tercera fase. Y hasta aquí este segundo vídeo, el tema 3 de gestión de empresas informáticas. Nos vemos en un próximo vídeo y un saludo.